bueno, les decía que la próxima charla va a estar a cargo de Guillermo Matera, que es un honor para mí presentarlo porque es de la persona de la que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. Así que, bueno, nada, me pone muy contenta presentar a Guillermo. Él nos va a hablar de interpolación por polinomios compuestos. Bueno, gracias, Guille, cuando quieras. Bueno, perfecto. Gracias, Melina, gracias por la presentación. Bueno, este es un trabajo en colaboración con Joachim von Surgatten y tiene que ver con interpolación por polinomios compuestos, así que quiero, digamos, usar unos minutos para hablar brevemente de polinomios compuestos. Polinomio compuesto es uno que es una composición obviamente no trivial, es decir, una composición de dos polinomios de grados al menos 2. En la literatura a veces los han llamado descomponibles, compuestos, etcétera, una composición. Y bueno, una observación. Si un polinomio es compuesto, cualquier múltiplo no nulo del polinomio también es compuesto, así que uno a priori para describir el conjunto de los polinomios compuestos puede normalizar, por ejemplo, pedir que sean mónicos. Así que nosotros vamos a pensar que F es mónico, y por lo tanto que G y H también son mónicos, o sea, el triple F, G, H va a ser de 3 polinomios mónicos, y además hay un juego hay un grado de libertad entre los coeficientes, entre el coeficiente constante de G y el de H, así que vamos a normalizarlo pidiendo que el coeficiente constante de H sea 0, o sea que el H sea lo que se denomina un polinomio original, así se lo llama. Bueno, con todas estas normalizaciones uno tiene una buena descripción, no trivial, única, digamos, de cada polinomio compuesto, en casos, salvo casos particulares. Y como decía, todas las otras composiciones se pueden obtener a partir de esta, así que siempre voy a trabajar con esta normalización. O sea que el polinomio de la izquierda va a ser un polinomio mónico, el polinomio de la derecha va a ser un polinomio mónico y original. Por supuesto, el grado de G por el grado de H tiene que ver el grado de F. Bueno, fijo un poquito de notaciones. Entonces, el conjunto de polinomios f que vamos a considerar son todos los polinomios de un grado fijo dado, n, llamémoslo, mónicos. Y los vamos a, dado una factorización no trivial de n al grado de f, o sea, dado un divisor propio de n, y vamos a llamar e a n sobre d, vamos a estudiar el conjunto de estos polinomios que se expresan como una composición con factores de grados d y e. Donde recordemos que el factor de grado e siempre lo vamos a buscar original. Con todo esto, bueno, entonces el conjunto de polinomios de grado n mónicos que se describen como una composición de dos de grados d y e, para d y e como había dicho, en realidad se puede ver como la imagen de un morfismo que manda el conjunto de polinomios mónicos de grado D, el conjunto de polinomios por conjunto de polinomios mónicos de grado E originales en la composición. Entonces, precisamente la variedad que más vamos a considerar es justamente la variedad de los F que se escriben como una composición, así como dije, o lo que es lo mismo como la imagen de esta función gamma ND. Y en particular por completitud cuando uno varía sobre todo los divisores propios de n, el conjunto de los polinomios en las variedades CND, resulta la variedad de polinomios descomponibles de grado n. Bueno, y digo variedades, aunque en realidad lo único que tengo es un morfismo, que es obviamente polinomial, regular, pero bueno, no está claro que esto
que esto resulte efectivamente una variedad. Para hablar de variedades necesitamos un espacio donde trabajar. El espacio va a ser el espacio afín n-dimensional, donde a cada polinomio mónico de grado n le asignamos los coeficientes no triviales, fn-1, f0. Así que esta variedad de polinomios descomponibles la miramos en ese espacio, va a ser una variedad en un espacio de dimensión n. Para n, que no va a ser un número primo, porque para n' la variedad de polinomios descomponibles es nula, es vacía, perdón. Y decimos que es una variedad, y efectivamente, un trabajo con Joachim del 2017, demostramos que, bueno, esto ya se sabía de antes, ¿no? Que la variedad CND es efectivamente una variedad irreducible de dimensión d más e menos 1 y grado d a la d más e menos 1. Esto de la dimensión ya se sabía, nuestra contribución fue una cota no trivial sobre el grado. Bien. Bueno, entonces, habiendo hablado un poco de polinomios descomponibles, compuestos, quiero mencionar ahora el problema de interpolación que nos interesa. Esto sobre un cuerpo arbitrario, luego voy a comentar un poco sobre, en particular sobre cuerpos finitos, cardinal del cuerpo, características del cuerpo, que son cuestiones importantes en todo esto. El problema estándar de interpolación es, supongamos que quiero interpolar con polinomios mónicos de grado n, bueno, sabemos que si tengo n condiciones sobre los valores de f, entonces existe un único polinomio interpolante. Ahora lo que queremos hacer es interpolar con polinomios descomponibles o compuestos. En particular con polinomios descomponibles de nuestra variedad CND. Cada polinomio, en realidad, de estos lo puedo escribir por medio de d más e menos 1 coeficientes. Los d coeficientes de g y los e menos 1 coeficientes de h. Recordemos que h tiene el coeficiente constante igual a 0. Entonces, si los polinomios de nuestra variedad se describen por d más c menos 1 coeficientes, parecería natural imponer d más e menos 1 condiciones sobre los valores. Bueno, esa es exactamente la pregunta que nos interesa en este trabajo. La cuestión es la siguiente. Supongamos que tenemos dados un vector alfa, alfa 1, alfa d más e menos 1 de nodos, puntos donde quiero interpolar, y otro vector de tamaño d más e menos 1, beta, de valores, es decir, los valores que quiero que tomen mis polinomios en estos nodos. Entonces la pregunta es, dado un alfa, bueno, con las condiciones obvias, ¿no? Que alfa i no sea alfa j para i distinto de j, la pregunta es entonces si existe un polinomio descomponible que interpola alfa 1, alfa d más e menos 1, en alfa 1, alfa d menos d más e menos 1, los valores beta 1, beta d más e menos 1. Por supuesto, uno podría intentar, por ejemplo, agregando más condiciones, dado que es un polinomio de grado n, y obteniendo un polinomio interpolante y ver si ese funciona. Pero bueno, obviamente la variedad de polinomios descomponibles es una variedad, esta de polinomios, la variedad CND, o sea, descomponible con uno de grado D y otro de grado E, como una composición de uno de grado D y otro de grado E, es una variedad chica en el espacio total, así que eventualmente uno puede conseguir polinomios de interpolación, pero no es claro que haya siquiera uno que sea descomponible. Así que bueno, esa es la pregunta. Bien, unas observaciones, primeras observaciones importantes para lo que sigue es que en algunos casos especiales uno tiene una respuesta. Especiales quiere decir esencialmente, bueno, el alfa siempre hay que pedir algunas condiciones, ¿no? Ya dije que las coordenadas alfa i, alfa j tienen que ser distintas para i distinto de j.
Para algunos betas especiales uno siempre tiene una solución y se puede calcular explícitamente. Bueno, para describir para cuáles betas a priori uno consigue soluciones, necesito un poquito de terminología, especialmente para hablar de las cantidades. Y digo, para un vector cualquiera en f a la L, voy a llamar cardinal de x a la cantidad de coordenadas distintas de x. En particular, uno de esta manera tiene una partición del conjunto de índices de las coordenadas, donde dos índices están en el mismo conjunto de la partición, si solo si las coordenadas correspondientes toman el mismo valor. Entonces, cardinal de x lo que hace es indicar la cantidad de conjuntos que definen de que se compone la partición. En particular, para un polinomio f, f en vector x va a querer decir f en x1, f en xl, y por lo tanto cardinal de f de x es la cantidad de valores distintos que toma f en el conjunto x1, xl. Dicho sea de paso, vamos a decir que una partición es menor o igual que la otra si es un refinamiento, y en particular cuando se trate de un refinamiento de otro que consiste de n bloques, es lo que vamos a llamar un m refinamiento. Bien. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con los casos especiales del problema de interpolación? La observación es la siguiente. Si tengo un conjunto de nodos, alfa 1, alfa d más e menos 1, y una solución GH para el problema con valores beta 1, beta d más e menos 1, en particular, si h de alfa i es igual a h de alfa j, entonces el beta i tiene que ser igual al beta j. O sea que la partición que define h de alfa refina a la partición que define beta. O sea que la cantidad de coordenadas distintas que toma h en alfa tiene que ser mayor o igual que la cantidad de coordenadas distintas que tiene beta. Lo cual nos indica que la cantidad de coordenadas distintas que toma beta es eventualmente un parámetro a tener en cuenta. Bien, entonces, los resultados son los siguientes. El resultado es el siguiente. Esencialmente la idea es que si beta tiene una cantidad suficientemente baja de coeficientes distintos, de coordenadas distintas, entonces hay una solución. Hay solución para el problema de interpolación. Más precisamente, en tanto alfa satisfaga cierta condición polinomial, es decir, no anule cierto polinomio, pensemos que en el caso de interpolación clásica estamos pidiendo alfa i menos alfa j, alfa i distinto a alfa j para todo i distinto de j. Bueno, en el caso de nuestro problema de interpolación compuesta, si el conjunto de nodos alfa digamos, no anula cierto polinomio en las coordenadas, un polinomio que se puede calcular explícito y que tiene que ver con condiciones de rango, condiciones de invertibilidad de cierta matriz, explícita, insisto, y la cantidad de coordenadas distintas de beta es menor o igual que d, entonces podemos calcular de manera explícita una solución al problema de interpolación que define el par alfa-beta. Dicho sea de paso, básicamente se trata de, la cuestión se reduce a resolver cierto sistema lineal de tamaño del orden de d más e por d más e. Todas las soluciones en tal caso están definidas sobre el cuerpo de base. En nuestro caso podemos pensar en un cuerpo finito, de hecho es un poco lo que está implícito, digamos, en el trabajo, en el pensamiento del trabajo. Y la cantidad de soluciones, además, es exactamente el número de refinamientos de la partición que define beta. Un caso particular donde esto necesariamente ocurre es cuando beta es el vector que tiene todos ceros,
eso vamos a usar explícitamente para el caso general. En ese caso, la cantidad de refinamientos de P de beta es más fácil de describir, es lo que se llama el número de Stirling de segundo orden. El número de Stirling de segundo orden, el S2LM, es el número de particiones del conjunto 1L en M bloques, exactamente. Y digamos entonces como corolario de esta proposición, para el caso en que los alfas no anulen a este polinomio R2 que ya había mencionado anteriormente, el conjunto de soluciones GH al problema de interpolación es finito y es de cardinal exactamente el S2D más C menos 1D, con todas las soluciones definidas sobre F. En particular, para todas estas soluciones, la cantidad de valores distintos que toma H en alfa es exactamente D. Bueno, para ilustrar esto, un ejemplo simple. Supongamos que D y E es 2, o sea que D más C menos 1 es 3. Consideramos como nodos el 5, el 6 y el 7. Consideramos como valores el 3. Recordemos que todo esto vale en tanto beta tenga pocas entradas distintas entre sí, o sea, muchos coeficientes iguales. Dijimos entonces que la cantidad de soluciones es la cantidad de dos refinamientos de la partición que define beta. Como beta tiene las tres coordenadas iguales, el 1, 2, 3 queda, digamos, la partición sobre el 1, 2, 3 que define beta es, nada, la partición trivial, un solo conjunto del 1, 2, 3. Que tiene dos refinamientos. O sea, si quiero refinar la partición que define el 1, 2, 3 en dos refinamientos, o sea, en particiones con dos bloques, bueno, las posibles son 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Para cada uno de estos refinamientos uno construye un sistema explícito de álgebra lineal que nos da los coeficientes del polinomio G y H, tales que la composición interpola en 5, 6, 7 los valores 3, 3, 3. El polinomio G, recuerdo, es de la forma x cuadrado más g1x más g0. El polinomio H es de la forma x cuadrado más h1x. Recordemos que el coeficiente constante de h es 0. O sea que tenemos tres coeficientes a determinar. Entonces formamos estas matrices, de que son de hecho 3 por 3. El sistema correspondiente y hallamos las soluciones que nos dan estos tres vectores de soluciones y si componemos el G y el H correspondiente obtenemos estos tres polinomios que son efectivamente las tres soluciones con todas las normalizaciones que mencionamos, ¿no? En particular el F tiene que ser mónico y que se expresa como mónico de grado 4, que se expresa como una composición de 2 de grado 2. Bueno, son estos tres. Todo esto, bueno, no lo mencioné antes, pero todo esto funciona en tanto el cuerpo, bueno, no lo mencioné antes, pero esto siempre funciona en tanto el cuerpo tiene característica que no divide a D. En este caso, característica que no divide a 2. Característica, perdón, que no divide a D, en este caso característica distinta de 2. Si quisiéramos interpolar en F2, bueno, F2 no tiene suficientes elementos como para que haya un interpolador. F4 sí. En F4 hay una solución, en realidad. En realidad hay tres pares GH, pero los tres pares GH dan el mismo F. Es un fenómeno muy particular que se produce por la cuestión esta de la característica que tenemos, que en este caso estamos teniendo característica que divide a D. Bien, eso respecto de casos especiales. O sea, básicamente el mensaje es ese. Si tenemos pocas entradas para beta, precisamos qué quiere decir pocas entradas, tenemos soluciones, son explícitas, es álgebra lineal y está todo definido en el cuerpo de base. El problema interesante es el problema general, y
Y el problema general para el problema general necesitamos usar bastante geometría algebraica. De nuevo, vamos a suponer que la característica del cuerpo no divide a D. Y vamos a ver que si alfa y beta son genéricos, en el sentido que ya voy a explicar, de nuevo, si hablamos de genéricos tenemos que hablar sobre la clausura algebraica de F, pero ya voy a mencionar sistemáticamente cuestiones sobre F, definibilidad de todo esto. El punto crítico para expresar todo esto de manera geométrica es considerar la siguiente variedad de incidencia. La variedad clásica de incidencia que a uno se le ocurriría en el problema de interpolación es considerar el conjunto de los pares GH, alfa, beta, tales que, bueno, G y H son, como dije antes, mónicos, el H original de grados D y E, alfa y beta son vectores de nodos y de valores sobre los cuales quiero interpolar, y G, H, alfa, beta son, voy a considerar en la variedad de incidencia las suplas G, H, alfa, beta, tales que G compuesto con H resuelve el problema de interpolación que define el par alfa y beta. Bueno, algunas características geométricas importantes que uno puede demostrar que tiene esta variedad de incidencia es que, bueno, obviamente esto es una variedad, está definida sobre F, porque son todas ecuaciones definibles sobre F, esta identidad. Es irreducible, tiene dimensión 2D más E menos 1 y tiene grado a lo sumo n a la D más E menos 1. Y precisamente cuando tenga una upla GH alfa beta, quiere decir que en nuestra variedad de incidencia, quiere decir que en particular el par alfa beta es un par tal que existe una solución al problema de interpolación que definen alfa y beta. ¿Cómo capturar eso? Por medio de la proyección sobre los pares alfabetas. O sea, a la variedad de incidencia la proyectamos en el conjunto de pares alfa-beta, y entonces ahora puedo reexpresar el problema en términos de fibras, o sea, preimágenes, como se dice en geometría algebraica, de esta proyección. Básicamente el problema lo podemos reexpresar de la siguiente manera. Dado un par alfa-beta, la pregunta es si la fibra correspondiente es no vacía. La fibra correspondiente es esencialmente el conjunto de soluciones del problema de interpolación que definen alfa y beta. Bien, dado los resultados que teníamos sobre la variedad de incidencia, con un poquito más de trabajo uno puede demostrar que esta proyección es lo que se llama un morfismo dominante, o sea que la imagen de la clausura Zariski de la imagen es densa en el conjunto. Y bueno, justamente la imagen de esta proyección es precisamente los pares alfa-beta tales que el problema de interpolación tiene solución. Por lo tanto, para esos pares existe solución. Esto, dicho de otra manera, en términos de nuestro problema de interpolación, dice que existe un conjunto Zariski denso de los pares alfa-beta donde el problema de interpolación tiene solución. Y un poco más, en realidad, en tanto alfa no satisfaga el polinomio R2 que comenté, que mencioné antes, que es explícito, la fibra por alfa beta, es decir, cualquiera sea beta ahora, el conjunto de soluciones del problema de interpolación que definen alfa beta para alfa con esta condición que anule este polinomio que ya mencioné, es de dimensión cero, o sea que es finito, o sea que tenemos una cantidad finita de soluciones de nuestro problema de interpolación. Bien, entonces, tenemos una cierta caracterización de algunos problemas en los cuales tenemos solución, en los cuales tenemos una cantidad finita de soluciones.
Tenemos, como dije antes, garantía de que en un abierto, en un conjunto Zariski denso de los pares alfa-beta hay solución. La siguiente pregunta es ¿cuántas posibles soluciones hay? Bueno, la cantidad que describe la cantidad posible de soluciones es lo que se llama el grado del morfismo. ¿Qué es el grado del morfismo? Dijimos que tenemos un morfismo dominante, que era esta proyección que va de la variedad de incidencia en el conjunto de pares alfa-beta. En particular, un hecho de geometría algebraica, un morfismo dominante induce una extensión de cuerpos finita, del conjunto de funciones racionales en los alfabetas en el conjunto de funciones racionales en la variedad de incidencia. Esta extensión finita tiene un grado. Ese grado es lo que llamo el grado del morfismo, el grado de la proyección. Bueno, entonces el resultado es que esta extensión es separable. Pudimos demostrar, cualquiera sea la característica del cuerpo, en tanto la característica no divida D, esto se trata de una extensión separable y por lo tanto, por hechos generales de geometría algebraica, la cantidad de elementos que hay en una fibra con cardinal finito, o sea, hay algunos problemas de interpolación que pueden eventualmente no tener solución, hay otros que pueden tener infinitas soluciones. Recordemos que acá no estoy imponiendo necesariamente la condición que las coordenadas de alfa sean distintas, así que eventualmente puede haber problemas con infinitas soluciones. Pero para todos los problemas en los cuales hay finitas soluciones, la cantidad de soluciones es a lo sumo el grado de esta extensión, y vale la igualdad en un abierto Zariski de los pares alfa-beta. O sea, los abiertos Zariski, por supuesto, son todos densos, así que en casi todos los problemas tenemos una cantidad de soluciones finita para el problema de interpolación, y la cantidad es exactamente el grado de este morfismo. En particular, usando lo que sabemos para el caso beta igual todas las coordenadas 0, o sea, beta el vector 0, deducimos que el grado de este morfismo, de nuevo usando hechos de geometría algebraica, es mayor o igual que la cantidad el número de Stirling de segundo orden D más E-1D que ya mencioné antes. ¿Qué podemos decir de cotas superiores? Bueno, hay una cota muy fácil para el grado de morfismo, que es a lo sumo el grado de la variedad de incidencia, que es a lo sumo el grado de la variedad CND, que es a lo sumo D a la D más E-1, y por lo tanto entonces tenemos cotas superiores e inferiores para el grado del morfismo. Está entre el número de Stirling este D más E-1D y el D a la D más E-1. Uno podría preguntarse, bien, tenemos esta cota inferior, tenemos esta cota superior, para, insisto, la cantidad de soluciones del problema, el problema genérico de interpolación. Cuestión que sigue, ¿qué tan grande es ese gap entre la cota inferior y la cota superior? Bueno, para ilustrar un poco, de combinatoria se sabe que es D factorial por el número de Stirling. Esto es el número de funciones surjectivas del D más E-1 en el 1D. Bueno, en realidad es al revés, ¿no? Del 1D en el 1, no, digo bien, del 1D más E-1 en el 1D, mientras que D a la D más E-1 es el número total de funciones del D más E, del 1, D más E-1 en el 1D, así que, bueno, hay un gap importante, digamos, entre estas dos cantidades. Bien, ok, vamos a ir acelerando en función del tiempo que queda. Tenemos una caracterización un poco más explícita. Dijimos que hay un abierto Zariski donde la cantidad de soluciones es el grado del morfismo. En particular para el problema
y eso se expresa en términos de la diferencial de la proyección. No voy a entrar en detalle al respecto. Simplemente mencionar que podemos obtener un polinomio explícito, en realidad depende solo de los alfas, no de los alfas y los betas, en los alfas, de grado de los sumos 2, grado del morfismo por grado de la variedad de incidencia, tal que para cada alfa, en realidad, que no anule este polinomio, vamos a tener esa cantidad, así que tenemos una descripción. Hay un abierto Zariski del conjunto de pares alfa-beta donde esto ocurra. Bueno, tenemos una descripción un poco más explícita vía este polinomio con grado controlado, en el cual tenemos cantidad de soluciones del problema de interpolación, la cantidad máxima para un problema con una cantidad finita de soluciones. Si ahora combinamos los dos polinomios estos que habíamos obtenido, dicho sea de paso es un polinomio de grado a lo sumo, poniendo todas las cotas superiores que tenemos 3 por d cuadrado e a la d más e menos 1, exponencial en d más e menos 1. Vamos a decir que un alfa que no anule a este polinomio es un alfa genérico, y un par alfa-beta, tal que alfa no anula a este polinomio, es un par genérico. Esto es un problema genérico de interpolación para nosotros, y son los problemas para los cuales tenemos garantía de que tenemos esa cantidad de soluciones. Tenemos la cantidad exacta, grado del morfismo, proyección, grado de la proyección, de soluciones del problema de interpolación. Bien, y ahora un poco más brevemente todavía, la siguiente cuestión que nos interesó fue resolver, o sea, calcular algún interpolante, dado un problema de interpolación de estos genéricos. Y para eso lo que uno plantea es, en realidad, supongamos que tengo un par alfa-beta de nuestro problema de interpolación. O sea que estamos buscando polinomios G y H con las condiciones que ya dijimos, tales que G compuesto con H en cada alfa I da el correspondiente beta I. Al G lo podemos plantear con coeficientes indeterminados, al H también, con las condiciones que tenemos. Entonces, esta composición se expresa como un polinomio en los coeficientes del G y del H. Y digamos, como tenemos D más C menos 1 ecuaciones, tenemos un sistema polinomial. Este sistema es un sistema de tamaño D más C menos 1 por D más C menos 1. Por lo tanto, uno podría intentar aplicar un algoritmo general de resolución de sistemas polinomiales y resolver el sistema. De hecho, es un sistema con finitas soluciones, ¿no? Cero dimensional. Bien. Pero bueno, en general esos métodos de resolución son exponenciales en el D más C menos 1, y por lo tanto la cantidad de ecuaciones son incógnitas y por lo tanto difíciles en la práctica. En lugar de hacer eso, lo que hicimos es un método de homotopía simbólica. El truco es el siguiente: agregar un parámetro más, llamémoslo S, de manera que cuando S es igual a 0 estamos resolviendo un problema que es fácil de resolver, que es el problema de G compuesto con H en alfa I igual 0 para todo I. Cuando S es igual a 1 tenemos el problema original. Bueno, esencialmente, cuestiones que ya no tengo tiempo de explicar, con una definición correcta de las cuestiones, lo que estamos haciendo es describir una curva que varía con S, y esencialmente lo que hacemos por métodos simbólicos es trazar esa curva desde S igual a 0, que es el conjunto de soluciones que conocemos, hasta S igual a 1. De esa manera, y voy a saltearme un montón de cosas, finalmente obtenemos un algoritmo que tiene complejidad del orden de D más E a la omega. Omega es el exponente del álgebra lineal, o sea, al sumo 3.
D, que es el grado de la proyección, y delta, que es el grado de la variedad de incidencia, D a la omega por delta operaciones, que no es exponencial en D más E menos 1, más digamos, cálculo de raíces de grado de la sumo D en el cuerpo en el que estemos trabajando, que funciona con buena probabilidad en tanto el cardinal del cuerpo es grande. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias.